partir leyendo en el libro de Juan. Abran sus Biblias digitales, físicas. Quiero que me acompañen en esta lectura. El día de hoy vamos a iniciar desde Juan capítulo 13, del 34 al 35. Es un versículo conocido, reconocido, pero vamos a volver a leerlo hoy. Ustedes me avisan cuando tengan ahí abiertas sus Biblias o sus celulares en el versículo. ¿Lo tienen? Juan capítulo 13, del 34 al 35. Bueno, ¿qué dice este versículo? Síganme ahí en la lectura. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es uno de los mensajes que Jesús le entrega a sus discípulos. Les da un mandamiento nuevo, dice: ámense los unos a los otros. ¿Y de qué manera? Porque podríamos decir, es mi forma de amar, ¿cierto? Los que han leído algún libro por ahí que se llama Los 5 lenguajes del amor, entienden que hay distintas formas de amar. Las personas tienen distintas formas de amar. Existe el amor por medio de palabras, ¿cierto? Palabras de afirmación. Hay gente que demuestra su amor a través del lenguaje de afirmación, diciendo: hoy me encanta lo que hiciste, me gusta estar contigo. Palabras lindas. Hay otras personas que demuestran su amor con los actos de servicio, yendo a dejar a alguien tarde por la noche, trayendo agüita, ¿cierto? Sirviendo, haciendo pequeños detalles de servicio. Hay otra gente que sirve con los regalos, ¿cierto? Que siempre llega con un detallito, llega de visita a una casa y trae un regalito, trae una cosita. Gente que demuestra el amor con regalos. Hay otros que demuestran su amor abrazando, ¿cierto? Con caricias, ¿cierto? Haciendo cariño en la cabeza, abrazos, besos. Hay gente que es de ese tipo de lenguaje del amor. Y hay otros que demuestran su amor pasando tiempo de calidad juntos, ¿cierto? Yendo de paseo por el parque simplemente, pasando tiempo juntos, conversando. Entonces, cada uno tiene quizás una forma de amar. Pero ¿qué es lo que dice Jesús aquí? No dice ama a tu manera, ¿no? ¿Cierto? Dice que los 2 mandamientos nuevos: ámense los unos a los otros como yo los he amado, como Jesús nos amó. ¿Cómo nos amó Jesús? Jesús nos amó de una manera integral. Jesús pasó tiempo con nosotros aquí en la tierra, no con nosotros físicamente, ¿cierto? Pero vino, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y vino a pasar tiempo con los simples mortales. Pasó tiempo de calidad. Nos dio palabras, nos dijo que somos amados, nos dijo que Él era el Padre de nuestro. También nos dio un regalo maravilloso que es la salvación. Por medio de un acto de servicio. Jesús dijo: yo, el Hijo del Hombre, vino a servir, no a ser servido. Entonces Jesús fue el amor completo. Un amor incondicional, un amor sacrificial. Entonces cuando nos encontramos con este versículo, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos un mandato que es amarnos los unos a los otros de la misma manera que nos amó Cristo. Tremendo desafío. Cuando Jesús dice estas palabras a sus discípulos, podemos ver que en su grupo de discípulos era muy diverso, así como nosotros que estamos aquí, ¿cierto? Todos somos diversos. Pero hay 2 diferencias muy marcadas. Los que han quizás leído más la Biblia o han indagado un poco más acerca de la vida de los discípulos, sabrán que dentro de sus discípulos Jesús llamó, ¿cierto?, a pescadores, llamó, ¿cierto?, a cobradores de impuestos, ¿cierto? Llamó personas muy distintas. Y la diferencia más radical entre sus discípulos estaba entre justamente Mateo, cobrador de impuestos. El puesto de cobrador de impuestos era un puesto muy repudiado por todos los judíos. ¿Por qué? Porque eran conocidos por ser usureros. Ellos cobraban el impuesto para Roma y se quedaban gran parte de ese impuesto que cobraban. Y además estaban al servicio de los romanos, que eran los opresores. Entonces el pueblo judío odiaba a los cobradores de impuestos. Representaban toda la, por así decirlo, que eran unos vendepatrias, ¿cierto?
Eso es lo que representaban los cobradores de impuestos, como que despreciaban a su nación, su legado judío, y servían al opresor, al romano. Y por otro lado, por un lado teníamos a Mateo, cobrador de impuestos, y por otro lado tenemos a Simón, el celote. Los celotes eran terroristas, por así decirlo, eran grupos rebeldes que querían liberarse del Imperio Romano justamente. Eran por así como en su tiempo acá fue el Frente Patriótico, ¿cierto? Una cosa así, fueron los celotes. Ellos buscaban por todo medio, violento si era necesario, matar si era necesario, buscaban liberarse de la opresión romana. Entonces teníamos a un discípulo que trabajó para los romanos y teníamos otro discípulo que quería matar a los romanos. Totalmente opuesto. Lo más probable es que un celote hubiese matado a un cobrador de impuestos si lo hubiese tenido de frente. Y Jesús los escoge a ambos y los hace parte de su equipo. Al cobrador de impuestos y al celote. Ambos contrapuestos. Ambos destinados, por así decirlo, a odiarse mutuamente. Destinados a estar contrapuestos con ideas muy distintas. Seguramente tuvieron crianzas muy distintas. Seguramente Mateo nació en una familia muy acomodada y seguramente Simón Celote nació en una familia muy pobre y criado quizás con un cierto resentimiento. Entonces nos encontramos a estas dos personas. Pero Jesús, conociendo lo diferentes que eran, aún así, con su carácter diferente, con su personalidad diferente, Él les da este mandamiento: ámense los unos a los otros. Porque Él quería hacerlos parte de este plan, de este equipo, ¿cierto? A todos, por más diferentes que fueran. Y nos pasa lo mismo aquí como iglesia. Lo más probable es que muchos aquí piensen muy diferente con respecto a muchas cosas. Con respecto a la administración de las finanzas, las crianzas de los hijos, con respecto a la administración de un hogar, ¿cierto? Política incluso, fútbol, ¿cierto? Sabemos que aquí hay gente del Colo y de la U, ¿cierto? Sabemos que esta iglesia está polarizada por eso, ¿eh? Personalidades diferentes, culturas diferentes, caracteres diferentes. Algunos quizás vienen de una familia mucho más estricta, otros vienen de una familia mucho más menos estricta, ¿cierto? Menos impositiva. Quizás algunos vienen de una familia donde Cristo se conocía a Dios desde el principio, desde la cuna. Otros vienen de una familia donde no conocían a Cristo, lo conoció recién hace un poco tiempo. Podemos tener miles de diferencias. Y Jesús, aún así, nos llamó. La iglesia, todos podemos ser diferentes, distintos temperamentos. Algunos pueden ser más explosivos, otros pueden ser más tímidos. Algunos quizás van a ser una personalidad más alegre, otros van a ser de una personalidad más bien recatada. Pero hay una cosa que nos une: Jesús. Eso es lo que los une. Los discípulos eran radicalmente opuestos, pero caminaban hacia un mismo lugar. Muchos aquí pensamos distinto, como dije. Tenemos muchas diferencias, pero estamos todos caminando hacia la misma meta, que es parecernos al Maestro, a Jesús. Eso es lo que estamos buscando. De eso se trata ser iglesia, un cuerpo, una comunidad. Si te preguntan ¿qué es eclesía? Esto es eclesía. Una comunidad donde lo que procuramos hacer es amarnos los unos a los otros. Y hay una frase que quiero que guarden. Nuestra relación entre nosotros no está fundamentada porque pensemos lo mismo, sino porque seguimos a la misma persona. O sea, nosotros tenemos la capacidad de llamarnos hermanos, ¿cierto? Decimos hermano. No simplemente por una muletilla, no porque seamos todos hechos de serie, de fábrica, ¿cierto? Iguales, no. Somos capaces de llamarnos hermanos, de llamarnos familia, porque seguimos al mismo Dios, al mismo Padre, al mismo Maestro. Él es quien nos une, a pesar de todas nuestras diferencias. Seguimos a la misma persona. Así que debemos amarnos los unos a los otros, porque es ahí donde la gente conocerá que somos discípulos de Cristo. Eso dice el versículo. Lo vamos a volver a leer en el verso 35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces nos damos cuenta que una parte fundamental del que los otros que están afuera crean
verdaderamente en Cristo tiene que ver con cómo nosotros nos amamos entre nosotros. Debemos amarnos. Porque ¿qué ocurre cuando amar a tu hermano no es tan sencillo? Lo cual puede ocurrir. Porque en cada grupo humano es normal que existan los conflictos, es normal que existan las diferencias, es normal que existan, ¿cierto?, las discusiones. Y hoy quiero que hagamos ese autoanálisis a nosotros mismos de cómo enfrentamos cuando hay una situación de crisis o una situación de conflicto dentro de la iglesia. Porque no sé ustedes, pero yo lo digo en fe, porque todavía soy, pero era de esas personas que se ofendían muy fácilmente. Muy fácilmente. Si alguien me rebatía algo, si alguien me decía algo medio burlesco o algo un poco, me llevaba un poco la contra, yo rápidamente me ofendía. Ofendo aún. Pero es muy fácil muchas veces ofendernos. Y cuando alguien nos rebate, nosotros levantar la voz más fuerte. Y hablarle, si alguien nos habla brusco, nosotros le hablamos más brusco. O si alguien nos ignora, yo lo ignoro más todavía. O si alguien me dice algo que no me gustó, que no me molestó, yo al tiro quiero como, a ver, corregir. Y quizás me enojaba con justa razón. Quizás había razón para enojarse. Quizás tú a veces te molestas con tu hermano de la iglesia, o a lo mejor con tu esposo, esposa, o con tus padres, con tus hijos. Y quizás tienes toda la razón para enojarte y para defenderte. Pero la Biblia nos dice que aquellos que se ofenden fácilmente no tienen la capacidad para recibir gloria en el reino de Dios. Yo esto nunca lo había escuchado. Y quiero que vayamos al libro de los Proverbios 19:11. Porque vamos a profundizar en esto que acabo de decir. Aquellos que se ofenden fácilmente carecen de la capacidad de recibir gloria en el reino de Dios. ¿Qué nos dice? Tengo aquí distintas versiones. Por ejemplo, la versión NBI dice, Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. NTV, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto ofensas. Reina Valera, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Quiero que nos quedemos con esto. Pasar por alto las ofensas. Difícil. ¿Tienes la capacidad de hacerlo? ¿Pasar por alto las ofensas? Cuando alguien te insulta, se burla de ti, es despectivo, te ignora, te hace la ley del hielo, te menosprecia, ¿eres capaz de pasar por alto eso? Estás en el trabajo con tus colegas y alguien se burla de ti por X motivo. O en una junta con amigos, ¿cierto? Y alguien hace un comentario que a ti te desagrada. Quizás la mayoría de lo que hacemos es pararnos, exigir respeto, ¿cierto? Exigir justicia, exigir un trato digno, ¿cierto? Hoy en día todos quizás exigimos un trato digno. Y porque no estoy hablando de soportar una bromita, no, estoy hablando de cuando realmente son injustos contigo, cuando realmente son ofensivos contigo, cuando realmente alguien quiere picarte ahí donde te duele, o cuando realmente es alguien que te importa tanto y que te duele que sea brusco o que sea pesado contigo, por así decirlo. Algunos, quizás, y me incluyo entre ellos, exigimos justicia, exigimos, oye, trátame bien. Y algunos más osados, como Juan y Jacobo, no sé si lo han leído, pero Juan y Jacobo le dijeron a Jesús en su momento, Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego?
A ese nivel. Algunos muchas veces lo que queremos cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos hace un mal es, uy, Señor, maldícelos, destrúyelos, ¿cierto? Nos ponemos modo Antiguo Testamento y destruye a mis enemigos, que les caiga fuego, como Santiago y Jacobo. Y queremos justicia, Señor, justicia, por favor, hazme justicia. Pero quizás muy pocos somos capaces de pasar por alto las ofensas. Más aún cuando la ofensa, como dije, viene de alguien en quien tenemos alta estima, como puede ser un hermano de la congregación. Pero ¿por qué debemos aspirar a ser de aquellos que pasan por alto las ofensas? ¿Por qué? Porque Dios nos bendice cuando lo hacemos. Él dice que esa es la honra del hombre, es el respeto, es la gloria del ser humano, el pasar por alto las ofensas del resto. Pero hay un porqué más grande, porque eso es justamente lo que hizo nuestro Maestro, Jesús. Jesús soportó los insultos, soportó las calumnias, soportó las burlas. Quiero que me acompañen a Isaías 53:7, que es una profecía del profeta Isaías, ¿cierto? Donde nos habla acerca de lo que había de sufrir Jesús y de cómo lo iba a afrontar. Y lo voy a leer, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. A pesar de la injusticia tremenda, le inventaron muchas cosas falsas. Lo burlaron, lo insultaron, lo escupieron y él no abrió su boca. Por mucho menos de lo que sufrió Jesús, nosotros inmediatamente abrimos nuestra bocota y soltamos todo tipo de palabras, defendiéndonos, juzgando a otros, exigiendo justicia, o a veces cuando se nos suelta la cadena, incluso insultando a otros. Pero Jesús no actuó así. Las veces que pudimos ver a Jesús enojado, porque lo vimos enojado en la Biblia, ¿cierto? Las veces que lo vimos molesto o enojado, no fue porque lo insultaran a él, paradójicamente. Jesús se enojó por otras cosas, nunca por los ataques personales. Cuando le decían, oye, tú echas a los demonios en el nombre de Belcebú, o le decían, tú eres un falso profeta, le decían miles de cosas terribles, Jesús tranquilito, no se inmutó, puso la otra mejilla. A Jesús sí le molestó la hipocresía, le molestó que no respetaran el templo, y ahí es cuando vemos esa escena, ¿cierto?, de Jesús enojado. Pero a Jesús nunca le molestó que lo ofendieran a él. ¿Por qué? Porque él tenía clara cuál era su identidad. Y quiero que me acompañen a Mateo 5, 11 al 12. Porque Jesús nos dejó claro qué es lo que nos habría de pasar y cómo debíamos afrontarlo. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Vituperen tiene que decir como calumnien o nos insulten. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la invitación que Jesús le hizo a sus discípulos es, si tú quieres ser mi discípulo, debes aspirar a esto, a tener que pasar por que te vituperen, que te calumnien, que muchas veces quizás te van a tratar mal, que muchas veces te van a ofender, y tú vas a tener que gozarte, y tú vas a tener que enmudecer. Todos quieren ser discípulos hasta que llegamos a esta parte. Todos dicen, sí, yo quiero ser discípulo. Pero ¿estamos dispuestos a actuar como un discípulo? ¿Cuántos quieren ser discípulos aquí? Somos poquitos. Como decía el pastor Toto, somos 3. Somos 3. Vamos a ver si después somos más. Pero, ¿por qué hoy predico de esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque sobre todo hoy en día es necesario que hablemos de esto porque la gente se ofende muy fácilmente. Vivimos, como les dice algunas personas, en una generación de cristal, y me incluyo muchas veces. Pero, ¿de dónde viene esto? Esta fácil
esta facilidad para ofendernos? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta facilidad, esta fragilidad? Vamos a profundizar un poco en eso porque es terrible vivir con un corazón que se ofende fácilmente. Es desgastante vivir ofendiéndose fácilmente y entrando en conflicto una y otra vez con las personas, con gente que amamos, muchas veces con amigos, con colegas, con nuestra familia. Es una vida miserable cuando somos así. Hay relaciones de padre e hijo que se han destrozado simplemente ¿por qué? Porque nos ofendemos muy fácilmente. Hay matrimonios que se han separado ¿por qué? Porque simplemente se ofenden demasiado fácil. Amistades rotas, olvidadas, porque hubieron personas que se ofendieron muy fácilmente y no fueron capaces de pasar por alto ciertas ofensas y de extender misericordia. Cuando vivimos de esta manera y nos ofendemos constantemente con lo que hacen o dicen otras personas, es síntoma de que quizás nos estamos tomando demasiado en serio nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás hay un tema de ego que Dios quiere que trabajemos. Porque si a Jesús, que siendo varón perfecto, lo criticaron, lo insultaron, lo difamaron, lo burlaron, ¿qué te hace pensar que a ti no te harán lo mismo? Si a Jesús se lo hicieron. El enfoque de Jesús no estaba en lo que la gente decía de él, sino en ser obediente a la voluntad del Padre. Jesús estaba seguro de cuál era su misión y de cuál era su identidad. Y estas son dos cosas de las que muchas veces carecemos. Y por eso andamos por el mundo siempre ofendiéndonos, peleándonos con la gente, siempre confrontando a medio mundo. ¿Por qué? Porque creemos que la gente quiere destruirnos a nosotros. Cuando ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sangre ni carne. No es contra personas de carne y hueso, no es contra tu vecino, no es contra algo espiritual. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano está tan preocupado de defender un ego, una reputación que no existe y entra en conflicto constantemente los unos con los otros. Me ha tenido muy consternado a mí todo lo que ocurrió, ¿cierto?, en Argentina. Yo creo que todos lo hemos visto en las noticias. Yo como hincha de la U, ¿cierto?, estaba viendo el partido y luego empecé a ver las imágenes por redes sociales y la verdad que se me quebrantaba el corazón al ver tanta violencia, al ver tanto repudio de un humano contra otro. Y esto no es nada más, nada menos que personas que tienen tan quizás en alto estima un escudo, una nacionalidad, un prestigio, que creen que tienen que defenderlo a muerte. Y si alguien ofende a tu equipo, tú no eres capaz de guardar silencio y quedarte callado. No, yo tengo que defenderlo, ¿cierto? Y si alguien me tira una piedra, yo voy y le tiro 2 piedras. Y así va creciendo y se formó una bola de nieve en la cual vimos todas las imágenes terribles que salieron, ¿cierto? Gente que cayó 20 metros, 30 metros, gente apuñalada. Porque buscamos defender algo que no existe y somos incapaces de amar, de pasar por alto una ofensa y de extender misericordia. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Porque quizás usted va a decir, pero eso pasa en las barras bravas, eso pasa allá en, ¿cierto?, la gente que delincuente o la gente que es más marginal, ¿cierto?, en la población. No, eso pasa aquí también en la iglesia muchas veces. Porque ¿qué pasa cuando tú llegas y un hermano no te saludó o un hermano, ¿cierto?, tratando de acomodar las sillas rápidamente, te miró feo, te habló mal? ¿Qué ocurre en tu corazón? ¿Qué ocurre cuando un líder te habla y te dice, oye, tienes que llegar temprano? O te dice, oye, te faltó hacer esto en tu servicio. ¿Qué ocurre en nuestro corazón? ¿Nos ofendemos fácilmente? ¿O somos humildes y sumisos y decimos, ok, voy a escuchar con humildad, voy a pasar por alto esto que quizás a mí me ofendió, este tono de voz, esta cara, esta mirada? Es muy importante que analicemos esto porque hay muchas iglesias que se han dividido, que se han destruido desde sus cimientos a causa de corazones que se ofenden fácilmente,
A causa de corazones que se tuvieron tan en alta estima a sí mismos que dijeron, no, a mí nadie me habla así. No, a mí ni mi mamá me habla así. ¿Alguien podría decir eso? ¿Qué me viene aquí a este pastor, esta pastora a hablar así si a mí ni mi mamá me hablan así? Podría ser que alguien lo dijera en algún momento. Podría ser que alguien pensara, yo a la iglesia vengo a recibir algo de parte de Dios, no vengo a que me disciplinen, no vengo a que me confronten. Creo que escuché el timbre, ¿no? Sí. Por favor, quédeme. Entonces, qué importante es que cuando estamos aquí entre nosotros, entre esta familia espiritual, nosotros seamos capaces de atender a lo que el Señor nos dijo. Uno, ámense los unos a los otros. Incondicionalmente, sin importar qué tan difícil sea, ámense. Y aprendan a pasar por alto las ofensas. Difícil, no suena justo, no suena lógico para nada, pero es lo que Jesús hizo. Y si queremos ser discípulos y aprender de Jesús, tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas. Cuando Jesús estaba en la cruz, sufriendo, ¿cierto? Clavado, con su carne desgarrada, la gente insultándolo, diciéndole, a ver, sálvate ahora si eres tú el Mesías, ¿cierto? Burlándose. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús extendió misericordia. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en ese momento podría haber dicho, ¿qué se creen estos que se burlan de mí? ¿Qué se creen estos que me atacan? ¿Qué se creen estos que se están burlando de mí? Pero sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que hizo? Dijo, hey, no, yo no voy a condenarlos. Perdónalos, papá, perdónalos. Se están equivocando quizás. Perdónalos. Eso hizo Jesús. ¿Y qué pasa? Que nosotros muchas veces alguien nos ofende. Nos habla feo, nos habla golpeado y nosotros al tiro como que queremos arrancarle la cabeza. Como que al tiro queremos, ¡ay, Señor, castígalo! Y Jesús así como mirándote. Yo quiero que tú lo ames. Yo quiero que tú lo perdones. Yo quiero que tú lo abraces. Yo quiero que tú pases por alto esa ofensa. Porque eso es gloria para el hombre, para la mujer. Pasar por alto las ofensas. Pero a veces tenemos corazones tan susceptibles a las palabras duras. Y vuelvo a repetir, palabras duras con justa o injusta razón. Porque a veces, claro, dijo, no, es que cuando a mí me disciplinan, yo me sujeto. Pero ¿qué pasa si un día vas caminando por la calle o estás predicando y se acerca alguien, un ateo, y te empieza a gritar, oye, tú, canuto, y tal por cual? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a parar de igual a igual? Y le vas a gritar, y tú, ateo. ¿Vas a hacer lo mismo? O cuando manejamos, ¿cierto? El Señor me trata ahí. Cuando parte lento, el semáforo ya está en verde y tú quieres ponerle la bocina en la oreja. El Señor trata tu carácter ahí. Ámense los unos a los otros. Eso es lo que quiso Jesús con nosotros. Jesús sabía cuál era su identidad, que Él era hijo de Dios y sabía cuál era su misión. Cuando tú tienes claro tu identidad y tu misión, vas. No te distraes. Hay un dicho que es del Quijote, creo, ¿cierto? No sé si alguien lo ha escuchado, pero dice que si los perros ladran es porque vamos avanzando, ¿cierto? Eso sí, el Quijote, ¿eh? Para los que lo han leído. Entonces, yo me acuerdo que una vez en la pega hubo un conflicto, unos cagüines de trabajo, y un caballero que era más viejito, y nosotros le comentábamos, estábamos afligidos porque hay como mucha división en el grupo de trabajo, y el caballero viejito me dice, chiquillos, ustedes, guárdense, si los perros ladran es porque vamos avanzando. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros como que vamos avanzando a full. Vamos creciendo, el Señor está tratando con nosotros, el Señor nos está llevando a cosas nuevas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Vienen palabras, vienen pensamientos, vienen situaciones de conflicto que nos quieren distraer, que quieren desviar nuestra mirada. Nuestra meta está allá y tuve un problema con mi mamá el fin de semana, entonces para allá me voy. Tuve un problema con mi pareja
en la semana, para acá me voy. Y me distraigo de mi meta. Por eso es que a los caballos, ¿cierto?, les ponen para que no miren hacia los lados. Lo que pueda haber, que los pueda distraer del lugar hacia donde van. Eso es lo que quiere Jesús que tú hagas. Van a haber problemas, va a haber gente que te va a tirar cuando tú te conviertes. Cuando yo me convertí, mis amigos se burlaban de mí de una manera. Me decían el pastorcito, hoy ya no te tomáis una cervecita, hoy ya no te vayas a fumar algo. Se burlaban de mí, me decían muchas cosas. Pero yo iba hacia adelante. No me detuve en ningún momento a decirle, oye, tú estás más perdido. No, hacia adelante, hacia adelante. Con amor también y misericordia, porque la gente no va a entender lo que tú estás viviendo, el cambio que tú estás dando, el salto que tú estás dando. La gente no lo va a entender, la gente te va a decir fanático, oye, bájale 2, oye, cálmate, te va a decir la gente. Y tú, sigue hacia adelante. No pierdas el tiempo, ámalo. Y ya, algún día lo van a entender conmigo. Extiende misericordia, porque cuando tú tienes clara tu misión y tu identidad, no hay ofensa que valga la pena. No hay razón para dejar que tu corazón se envenene con una ofensa. No exijamos justicia. Si hay algo que el Señor me ha enseñado, es que nosotros tenemos que renunciar al derecho de exigir justicia. En algún momento lo conversamos en un discipulado, lo vimos, el doctor Sproul estaba haciendo clases, ¿cierto? En sus seminarios que tiene de teología, ¿cierto? Y hizo el siguiente ejercicio, que les dijo que, si me puedes ayudar, la nota más alta iba a ser igual para todos. Así era, ¿cierto? Entonces, algunos, era que iba a dar una segunda oportunidad, le iba a eliminar la nota más baja. Eso era. Entonces, los estudiantes en la primera nota no estudiaron, se relajaron, y él les dio permiso. Le dijo, ya, no se preocupen, van a tener otra oportunidad. Y empezaba así a darles otras oportunidades a los alumnos. Era un intento, 2 intentos, 3 intentos. Y cuando llegó el final del curso, la última nota, la que valía 90% del currículum, ¿cierto? Todos llegaron confiados, nos van a dar una segunda oportunidad, así que no vamos a estudiar, ¿no? Cosa, puros 1. Y él dijo, profesor, ¿nos va a dar otra oportunidad, cierto, para dar de nuevo? No, ya no hay más, no hay otra oportunidad. Entonces ellos dijeron, profesor, esto no es justo, ¿por qué si antes dio otra oportunidad para las otras notas, ahora no nos da oportunidad? Decía, no, porque si tú exiges justicia, todas las notas son malas. Pero en cambio, él lo que trató de reflejar es que Jesús da misericordia de la misma manera. Nos perdona una y otra vez. Pero cuando llegue el momento de justicia, Dios va a ser implacable. Va a decir, para acá y para acá. Punto, justicia. Entonces, muchas veces nosotros decimos, queremos justicia, pero la justicia de Dios no es la nuestra. Y si Dios quisiera aplicar justicia, créanme que ninguno de nosotros saldríamos aprobados. Porque todos fallamos en algo, en lo más mínimo, fallamos en algo. Entonces, nosotros no debemos exigir justicia, sino que no exigir, pero pedir gracia. Pidámosle a Dios gracia y extendamos gracia hacia los demás. Porque si pedimos justicia, ninguno de nosotros saldría bien parado. Todos tenemos algo en lo que flaqueamos. Y siento compartirles esto porque, como les dije, llega el tiempo en que tenemos que estar más unidos que nunca. Más unidos para enfrentar todos los desafíos que se vienen por delante. Desafíos como sociedad, como país, desafíos como iglesia. Y el enemigo va a querer destruir lo que nosotros estamos haciendo. El enemigo te va a querer destruir a ti y va a querer destruir a la iglesia. Entonces tenemos que estar unidos para enfrentar todo esto. Debemos estar unánimes, dice la palabra, amándonos y soportándonos, que es lo difícil, los unos a los otros. El Señor nos está llamando a crecer. Para los que estuvieron el miércoles, el Señor nos lanzó un desafío de aquí a fin de año: multiplicarnos, crecer como iglesia, ser más. Entonces, ¿cómo logramos crecer
pero no dividirnos, no fracturarnos en el camino. Y quiero que leamos Juan 17:21, dice, anótelo, yo se los leo a ustedes. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús siempre quiso que nosotros fuéramos uno. Como dice un versículo, que cuando uno de nosotros tenga un problema y esté triste, nos entristezcamos con él. Lo abracemos y lloremos con él. Que cuando uno de nosotros recibe una buena noticia y está contento, la comparta y todos nos alegremos con él. Eso es ser uno. Cuando uno de nosotros está mal, está angustiado, está desesperado, todos lo abrazamos, lo apoyamos. Eso es ser uno, eso es ser parte de una iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos seguir siendo varios unos dentro de la iglesia. Porque esta sociedad es individualista. Y esta sociedad no quiere perder. Y creemos que en el individualismo yo nunca pierdo ni gano nada. Soy yo solo, ¿cierto? Nací solo, muero solo, como dicen algunos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere unidad. Dios quiere que estemos unánimes. Y quiero cerrar leyéndoles Efesios 4, del 1 al 6, que es esta carta que Pablo envía, que habla acerca de la unidad de la iglesia. Se las voy a leer rápidamente. Pablo dice, yo que estoy preso por servir a Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados para ser parte del pueblo de Dios. Sean humildes, sean amables, sean pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Este versículo nos habla de la unidad. Somos uno, una esperanza, una salvación, un Dios que nos amó y que nos llama a vivir como uno solo. Cuando les pido que puedan seguir leyendo en sus casas este capítulo de Efesios, porque nos revela el deseo de Dios para la iglesia, que siendo diferentes como Mateo y Simón, pudieron comprenderse, pudieron abrazarse y no les importaron sus diferencias, las dejaron de lado y dijeron, nosotros dejamos de lado mis diferencias para seguir a Jesús. Y eso es lo que hacemos hoy. No importa cuál sea nuestro nivel adquisitivo, no importa si yo vengo de determinada población y otra viene de otro lugar, no importa, como dijimos anteriormente, de qué equipo de fútbol soy, no importa si quizás yo tengo una tendencia política, un pensamiento determinado, que yo como que hoy siento como que soy tan humanista para mis cosas y quiero el bien social, y hay otros que quizás se preocupan de otras cosas. Puede que todos tengamos un pensamiento diferente, pero nos une un mismo Dios. Y cuando hay un Dios que nos une, las diferencias quedan de lado. Las diferencias las desechamos para buscar y caminar en torno a un objetivo. ¿Y qué dijo Pablo? Que la unidad se logra en el Espíritu. Dice, el Espíritu Santo es quien nos da esa unidad que necesitamos. La unidad que necesitamos para ser iglesia nos la da el Espíritu Santo. Y hay algo que nos reiteraron mucho en el Congreso y lo vamos a seguir reiterando. La palabra de Dios dice que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo para ser uno, para ser una familia, para ser esta gente de fe que decimos que somos. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que nos ayude a estar ahí, unidos. Porque ¿qué pasa cuando aquí ya seamos 50, cuando seamos 100? Y haya más diferencia. Y quizás van a haber hermanos con los que no te vas a llevar tan bien.
Van a haber hermanos con los que a lo mejor se te va a hacer difícil. Van a haber personas nuevitas que van a llegar y van a tener una personalidad que a ti te va a chocar. ¿Te vas a ofender? A la primera que alguien te diga algo, va a salir por la puerta y decir no vuelvo más. Nosotros no vamos a ser de los que se ofenden fácilmente. Nosotros vamos a ser de aquellos que extienden gracia, de aquellos que eligen imitar a Jesús, que no abrió su boca, que dice que enmudeció y que dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Quiero que en esta hora podamos orar primeramente para que podamos extender perdón. El Señor pone eso muy fuerte dentro de mí. Quizás en algún momento nosotros no hemos perdonado quizás a alguien, hemos tenido cierto resentimiento, hemos tenido ciertas diferencias con alguien de aquí, alguien de tu casa, Quiero que ahora, cuando cerremos los ojos, tú puedas perdonar. Tú puedas decir: Señor, yo suelto esta ofensa, yo suelto este mal que me hicieron, estas palabras feas que me dijeron en mi infancia, el año pasado, o que me dijeron ayer. Señor, yo suelto todo esto. Todo rencor, toda amargura que pueda guardar dentro de mi corazón, yo la suelto. No quiero vivir con esta amargura, con este rencor. No quiero vivir con estas cosas guardadas dentro de mi corazón. Vamos a pedirle al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, vamos a entregarte todo rencor,